Buenas tardes, queremos darle la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este es un programa realizado por Cerval y es transmitido por la radio Universidad de Chile. También lo encontramos en nuestro canal de YouTube, Cerval Centro Desarrollo Sistémico. Hoy día, nuestro invitado es Hugo Mondragón López. Él es colombiano. Está radicado hace 20 años en Chile. Es arquitecto y es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Presenta interés por la docencia, la investigación y el proyecto. Es amante de los rituales de la vida cotidiana, de la buena mesa y de compartir con los amigos. Hugo, gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto tenerte con nosotros. Cuando empiezo como a relacionar contigo, me surge esto de arquitecto y académico, y además colombiano y en Chile. Y hace muchos años, y Y hace hace muchos muchos años. años. Es como, Sí. ¿cómo llegaste acá, Hugo? Mira, llegué hacia finales, en verdad conocí Santiago en el año 1997. Ya, Mm, Mi señora, con quien estamos casados desde el año 91, ajá, eh, tuvo en el colegio una compañera de la que fue su mejor amiga de colegio, que era chilena, ok. que había llegado a Colombia, me imagino que en los años 70 por exiliados o algo así. Eh, y ellas, a pesar de que más o menos desde el año 83, esta chica chilena con su familia volvieron a Chile, ellas dos mantuvieron correspondencia y se escribían cartas como se hacía en esa época, ¿no? En Se mandaba. sí, Y cuando yo conocí a mi señora, Rocío se llama mi señora, ella siempre me habló de su amiga Mónica chilena, bueno, qué sé yo. Y en el año 97 ajá, vinimos a visitarla. O ya. sea, pasaron unos cuantos años, pero finalmente vinimos a visitarla. Y fue la primera vez que conocí Santiago. Y era un momento muy complicado para nosotros en Colombia, con muchos problemas de seguridad. Y realmente no se pasaba bien, digámoslo así, ¿no es cierto? Sí. Nosotros estábamos en los finales de nuestros 20, empezando los 30, ¿no es cierto? Y Rocío, que trabajaba en una empresa multinacional, Ujú. pidió un traslado, dijo, bueno, yo estoy disponible si hay un puesto fuera de Colombia. Y por esas cosas de la vida le ofrecieron un puesto en Chile. Oh, Entonces, entonces fue como muchísima suerte porque, bueno, ella decía, bueno, puedo volver a estar más cerca de mi amiga. Ya habíamos venido en el año 97, te estoy hablando que esto fue en el 98, 99. ya. Y entonces yo empecé, en realidad ella, si la trasladaba a su empresa, ya venía con un trabajo, yo venía un poco, entonces acordamos que viniese yo a estudiar un par de años. Ajá. Yo tenía una empresa con mi socio, con Carlos, con quien habíamos estudiado juntos en la universidad y teníamos una oficina de arquitectura, pero también la situación económica era un poquito complicada, digamos. Entonces él y yo acordamos dejar nuestra empresa un tiempo en stand-by. Yo me venía a Chile a estudiar, Carlos iba a emprender también un proyecto de él, digamos, individualmente. Y en un par de años, mientras las cosas pasaban y la situación en Colombia mejoraba y qué sé yo, Ya, volvíamos otra vez a la empresa. Ese fue el plan, con esa idea nos vinimos, digamos. perfecto. Y Así ahí, que en el año, y ahí cómo evolucionó, cómo permanecieron acá. bueno, llegamos aquí en el año 99 y me acuerdo perfectamente porque para el cambio del milenio estábamos aquí. Es Ah, verdad que no fuimos a Colombia, pero ya nosotros estábamos viviendo aquí en Chile. Vivíamos en Viña en esa época porque la Rocío tenía un proyecto en Valparaíso y todo el mundo le recomendó
¿por qué no se van a vivir a Viña y así están como cerca Viña, Valparaíso, qué sé yo, no tienes que viajar todos los días desde Santiago a Valparaíso? Y yo entraba a estudiar en marzo, entonces teníamos tiempo de hacer eso, porque yo todavía no tenía como que venir a la universidad ni nada. Y entré en marzo del año 2000 a estudiar el magíster en arquitectura en la Universidad Católica. Ajá, Yo había llegado allí a la universidad porque quienes eran mis profesores en Colombia se conocían con profesores de aquí. Entonces, perfecto. cuando yo vine y me dije que venía para Chile, qué sé yo, muchos me dijeron, anda a hablar con fulano de tal, anda a hablar. Y esos profesores hacían clase en la Universidad Católica. Genial. Claro. Entonces, bueno, ya empezamos, pero siempre con esta perspectiva de pasar un tiempo y regresarnos. Ese Regresar. era el claro. Ajá, Y mira, no recuerdo exactamente, pero el cuento es que un grupo de expatriados que habían venido con Rocío, sí, un grupo de colombianos que habían venido a montar una práctica en consultoría, en informática, qué sé yo, deciden salir de la empresa en la que estaban porque se produjeron unos cambios al interior de la empresa y montar una empresa independiente como socios ellos cinco. Y yo ya. creo que ese fue un momento en el cual como que porque claro, uno habría podido decir me regreso a Colombia o a alguna otra cosa, pero al tomar esa decisión y de ese emprendimiento y aquí, creo que empezamos en ese momento a echar raíces, digamos, Raíz. en el país. Ese Sí, fue, sí, me parece que fue un momento importante. perfecto. Y, Y claro, a mí también en la universidad empecé a conocer compañeros de la universidad que de repente me invitaban, oye, ¿por qué no vas y haces una clase en el curso que yo tengo? Me ha ah, gustado lo que dices de pronto como compañero, lo que tú has dicho en tales intervenciones en clases. Y yo empecé a ir, pero yo no quería comprometerme mucho con clases porque yo había ya iniciado un magíster en Colombia y yo lo tenía pendiente. Me vine acá realmente con ese, no lo había terminado, me faltaba terminar la tesis. Entonces yo dije, no, yo quiero en Chile tener lo que no tuve en Colombia, porque en Colombia siempre hice estos estudios de posgrado, siempre los hice con mi oficina, entonces fue muy tensa esa situación. Entonces dije, bueno, quiero estar aquí como despejado de compromisos laborales. Pero poco a poco fui aceptando una clase y otra clase y al final, sí, sí, al final. y Entonces, sí, esa situación que uno también empieza a conocer y a hacer amigos, tomas decisiones como comprar una casa, y todas esas cosas van haciendo que uno se vaya quedando más en el país. perfecto. Sí. Y, y Hugo, y en ese sentido, es como, ¿cómo llegaste a la arquitectura? ¿Cómo fue la evolución desde más niño? ¿Cómo fue esto de entrar en esta rama, en esta profesión? Sí. Mira, cuando yo nací en Colombia, nací en una ciudad que no es la capital, nací en Cali, que es segunda o tercera ciudad, dependiendo de cómo lo veas. En Sí, importancia es una ciudad grande y hoy en día debe tener unos 3,5, 4 millones de habitantes. ya, Y cuando yo tenía 8 años, mi papá se ganó una posición en una universidad, la Universidad de los Jesuitas, que se llama la Universidad Javeriana, se ganó una posición y nosotros nos trasladamos desde Cali hacia Bogotá. ya, Y llegamos a vivir muy cerca de la universidad, como ocurre con, digamos, porque claro, esa era como toda nuestra vida en ese momento. Y muy cerca de la universidad había una suerte como de barrio universitario, no declarado, pero lo cierto era que muchos estudiantes de la universidad rentaban bien, departamentos cerca de donde nosotros vivíamos. ah, En el mismo edificio donde nosotros vivíamos, en el piso de abajo precisamente, vivían un grupo de estudiantes universitarios que también eran de Cali. ya. Y ellos eran tres, los tres estudiaban arquitectura. Ah, Entonces, éramos niños, yo tenía 8 años, 9 años,
Y estos muchachos, a mí me encantaba porque andaban con una cantidad de instrumentos, compases, escuadras, reglas, lápices, lapidograf, no sé qué, los veía yo salir con las maquetas, por ejemplo, me los topaba saliendo con estas maquetas. Para mí era un mundo fascinante. Y Fascinante. entonces, claro, entonces yo en ese momento dije, yo quiero ser arquitecto. Esto es lo que yo Oh. quiero ser. Sí. Viendo, digamos, viendo lo que, como lo que ellos hacían y el mundo en el que ellos estaban. A veces, por ejemplo, me faltaba un lápiz de un color o algo, entonces yo bajaba al departamento y les decía, ¿me pueden prestar un lápiz de color tal? Y claro, y entraba y tenían muchos lápices Mucho. de color y para mí era Oh, fascinante este mundo como de estos instrumentos del dibujo y todo esto. ajá. Y ahí fue que yo empecé a pensar en que tal vez me gustaría estudiar arquitectura, aunque también siempre desde chico me había gustado la medicina, me iba muy bien en los cursos de biología y todo eso, pero no rápidamente descarté la medicina y decidí que lo que me gustaba era la Pero la arquitectura. arquitectura. Sí, sí, Y, sí. y la familia, ¿qué decía acerca de esto, Hugo? No, mis papás siempre fueron muy respetuosos, es decir, eh, lo conversábamos, lo hablábamos, pero siempre fueron muy respetuosos de que eligiéramos algo que fuese como que tuviera un poco de reflexión detrás, digamos. Ok. Era lo único que nos pedían es piénsalo bien, averigua, si te gusta eso, averigua qué es lo que hace un arquitecto, en qué trabaja después, cuál es el mundo y si tomas la decisión de estudiar arquitectura, lo que fuera, te vamos a apoyar. O sea, Ah, yo siempre recuerdo algo que a mí siempre me ha parecido muy bonito cuando pienso en esas recomendaciones de mi padre, porque nos decía, si ustedes quieren ser barrenderos, quieren barrer calles, ajá, háganlo, pero quiero que sean los mejores barredores de calles. O sea, perfecto. era como su Ah, máxima, ¿no? O sea, lo que hagan, háganlo bien. Si quieren ser exacto. panaderos, hagan los Perfecto. mejores panes. Y si quieren Ah, ser arquitectos, traten de ser lo mejor que decidan hacer. Entonces, esa era como yo me acuerdo de esto siempre. ah, perfecto. Sí, Sí. sí, sí. Entonces Y, ellos en realidad en relación a la carrera, bueno, fueron siempre muy, estuvieron siempre ahí, fueron muy apoyadores. Después, claro, cuando uno empieza a hacer la carrera, que empiezas Lo que pasa es que hay una cosa que a mí me pasa que siempre lo cuento y a los alumnos aquí les causa mucha extrañeza cuando les digo, yo terminé el colegio y fui al ejército ya. porque tienes que hacer el servicio militar obligatorio. Se hacía en esa época y era muy difícil sacárselo. O sea, era extremadamente Imposible. difícil, Ajá. muy, muy difícil. Sí. Tenía que ser que tú verdaderamente tuvieras una enfermedad muy complicada, porque incluso había gente que decía, no, es que yo sufro de asma, no sé. No importa, te ponemos en oficina, decían los militares cuando estaban en reclutamiento. Entonces, para mí, entre el colegio y la universidad hubo el ejército y para mí eso fue, bueno, romper un poco el vínculo, como este cordón umbilical con la familia más, o sea, uno deja de ser un niño y pasas a convertirte en un hombre, ¿me entiendes? O sea, Rápidamente. sí, claro, ese Rápidamente. es un Sí. punto. De hecho, claro, mi papá me dice el primer día que me fue a visitar cuando yo ya estaba ahí en el ejército, siempre me decía, no, yo vi que se me acercó un soldado. O sea, él en su cabeza no Oh, me vio a mí. Yo oh, vi que se me acercó un soldado así, como con vestido con su uniforme y todo. Bueno, era yo el soldado, pero oh, él no me reconocía, ay, él no me reconocía. qué potente. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, claro, paso por esa experiencia del servicio militar, que por cierto, a mí no me fue mal. Hay mucha gente que se queja. Mi mujer siempre me dice, no sé, cómo tú puedes hablar bien de tu paso, con todo te torturaron, te hicieron cosas terribles, me dice. Pero a mí no me fue mal en realidad. O sea, eh, de hecho, tuve una condecoración, siempre tengo por ahí una foto que me condecoró el presidente de esa época, Ya. que se llama Belisario Betancourt, era Ajá. el presidente en ese periodo. Y hay una foto en que me está poniendo como una medalla aquí, no sé qué, que era una medalla. Pues yo presté el servicio en un batallón que se llama Guardia Presidencial, que es el batallón que custodia, digamos, las instalaciones de la presidencia en Colombia. Un batallón urbano, no era como tener que ir
al monte, a una cosa así selvático, algo, no, era todo No, siempre muy, muy urbano dentro de la ciudad. Sí. ya. Pero te desarrolla una suerte como de resistencia, no sé, tienes que ser fuerte, ¿me entiendes? Para poder pasar por esa experiencia. Seguro. Em, y por eso también hay como una especie de mística y algo que yo no sabría explicar. La gente que ha pasado por la experiencia lo entiende a uno bien, ¿no? Y uno dice, sí, sí, yo sé, sé de lo que estás hablando. Cuesta transmitirle esa experiencia a otra persona que solo ve que te gritan, que te castigan, que no te dejaban salir, que tenías que comer. O sea, esa era una experiencia. Eso de comer en el ejército los primeros días era una experiencia. Yo estuve Increíble. una semana sin poder comer, no podía comer. O sea, el olor de la comida, todo era una cosa impresionante. Pero bueno, creo que esas cosas al final te hacen ser más agradecido de la comida de la casa, Ah, de la ducha, de poderte tomar una ducha en tu casa, o sea, porque en el ejército te tienes que duchar con 150 personas o 200 al mismo tiempo y unos tipos que gritan y vociferan y te están como si fueras ganado diciendo que te apures, que qué te sé yo. apures, sí, po. Otros tiempos y otro ritmo, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. ¿Y la condecoración por qué fue? Hugo. La condecoración era se llama Medalla Batallón Guardia Presidencial. Ya. Y básicamente, como nosotros éramos una unidad más bien como de protocolo, porque lo que nosotros hacemos es mucho, hay un desfile cuando se hace el cambio de guardia, un poco como a otra escala, obviamente, pero un poco como el cambio de guardia en Inglaterra para la En reina y Inglaterra. eso. Sí. Entonces, verdaderamente era porque, no sé, los oficiales eh, elegían como un soldado que a ellos les parecía que representaba como esta idea de protocolo, buenas maneras del ejército, digamos, Perfecto. que sabía comportarse, digamos, dentro del ejército y básicamente fue por eso. Genial, genial. Sí. Y luego de ahí saliste a la universidad. Luego de ahí salí a la universidad y claro, empieza uno el trabajo universitario en la carrera de arquitectura que es trasnochando mucho, Ya, ¿no? Entonces, ya. y los papás no logran entender y me decían, pero tú ¿por qué trabajas de noche? ¿Por qué no lo haces durante el día? Bueno, porque durante el día voy a clase. Yo recuerdo que uno iba a clase, volvía como a las 4 o 5 a mi casa, dormía un poco, Ajá. pues siempre estaba con muy poco sueño, y a las 9 de la noche me levantaba y me ponía a hacer A trabajar. maqueta, taller, no sé, claro. Y ahí cuando ellos se despertaban al día siguiente me encontraban trabajando. Entonces, claro, mi papá movía la cabeza así como diciendo, no entiendo esta locura, ¿por qué estos horarios como... Y bueno, a mí no me gusta trasnochar. Quienes me conocen saben que a mí lo que más me gusta es ver amanecer. Esa Amanecer. es mi personalidad, sí. Eso es Sí. lo que a mí más me gusta. Y en general, ahora que yo ya tengo un horario más ordenado, Ajá. yo me voy apagando, digamos, 6 de la tarde, 7, 8, y yo me estoy Y se va. tranquilizando, me Mm, voy a dormir temprano, pero me encanta levantarme como con la energía del día que amanece. Soy ah, como esa personalidad. sí, Pero durante la universidad tuve que acostumbrarme a tener otros horarios porque no me era posible estar como con ese ritmo de levantarme temprano, qué sé yo. claro. Y, y claro, está siempre esta idea de que ellos lo ven a uno esforzado y que pasó Entonces, tú volvías en la tarde con los planos y las maquetas y estaban todos esperándote como, ¿cómo te fue? No, mal, pero ¿cómo te va a ir mal? Si estuve toda la noche trabajando, me fue mal. Entonces, sí, los padres sufren con uno también, digamos, toda Sí, esta, sí, y que no hay manera de entender cuál es la lógica, por qué a veces le va bien, por qué a veces le va mal. No, esa carrera que escogiste es muy subjetiva, en fin, todo eso. Eh, pero bueno, uno a medida que se va involucrando va entendiendo también, va encontrando qué es lo que hace bien, qué es lo que vas entendiendo que hay unas reglas, qué sé yo. Y, y sí, a mí durante la universidad habían dos cosas que a mí me fascinaban, que eran los cursos de historia Ajá. y los cursos del taller, el taller más creativo y eso.
todos los ramos técnicos, los ramos de cálculo y de diseño de estructuras y todo eso, yo no los disfrutaba en Ah, realidad. O sea, que esos ramos como que los aprobaba, los ramos de edificación y ah, esas cosas, no era lo que más me atraía, ah, digamos. Pero los otros sí, los ramos de historia y los ramos de taller eran, entonces ahí era donde yo trataba de poner más, y los otros los aprobaba como podía nomás, porque no como se iban como dando, ¿no? se iban como dando, sí. Afortunadamente no reprobé nunca ningún ramo. Reprobé solo un ramo Ya, en la carrera que fue fotografía. Y fotos. nunca supe por qué, sí, nunca supe por qué lo reprobé, pero afortunadamente ese era el último de una línea y estábamos como en la mitad de la carrera y no me atrasó, digamos, o sea, yo lo pude volver a hacer y seguí haciendo la carrera normalmente, sí. Perfecto. Hugo, y en ese sentido, a propósito de estos ramos creativos, ¿qué relación o qué rol juega en ti la poesía? Soy muy mal lector de poesía, fíjate. Ya, Soy muy mal lector, cosa que echo de menos porque no tuve tal vez un maestro, un profesor o alguien que me acercara a la poesía. ya, Em, y más bien en Chile, ya grande, obviamente, he entendido un poco más de qué se trata la poesía. ajá, Em, He entendido lo que significa para el poeta las palabras, las letras, no sé cómo, sí, ese cuidado con el que hay que poner una cosa al lado de la otra. ah, Y también he entendido por qué, una vez viendo una entrevista a Gonzalo Rojas, entendí por qué se hablaba de que la poesía se cantaba, ya, porque la persona que lo estaba entrevistando le pidió que leyera un poema ah, y él leyó el poema y claro, cantó el poema, no lo, claro, no lo leyó, ¿no? Entonces alargaba unas frases, de repente subía el tono de la voz y ah, bajaba, y para mí fue una experiencia magnífica. Pero ah, en verdad creo que no, desafortunadamente no tuve una cercanía con la poesía más temprano. ah, sí, importante. Sí. ¿Y, y qué área en la arquitectura y acá en Chile fuiste explorando? ¿Cuáles eran tus temas de interés? Mis temas de interés siguieron siendo el proyecto y digamos, mientras tuve la oficina con este socio que te comenté al comienzo de la Sí. entrevista con Carlos, participamos en concursos, también recibimos algunos contratos de manera directa, y entonces ahí pudimos trasladar al campo profesional eh, parte de ese entrenamiento que uno recibe como en un ámbito más creativo y qué sé yo. Ah, Hicimos casas, edificios de departamentos, algunos edificios industriales, como ese tipo de cosas y era muy emocionante porque además éramos muy chicos. Yo ahora que lo pienso, ay, teníamos sí, 25, 26 años cuando pusimos nuestra oficina. Yo me sí. vine cuando tenía 33 años, entonces éramos muy chicos y estábamos aprendiendo. No sé cómo convencimos a los clientes de aquellos años de que nos encargaran edificios, pero fue muy, muy entretenido. Y por el otro lado, bueno, la historia y la historia de la arquitectura y esto es algo que a mí siempre me fascinó y además son ramos en los que yo, por ejemplo, yo no tomaba apuntes. Yo estaba ahí en la clase escuchando al profesor y a mí se me quedaba absolutamente todo. O sea, esas cosas que uno dice, tengo que tener alguna predisposición, aptitud, digamos, para este ramo, porque a mí me daba, y en las pruebas te preguntaba, me acordaba los nombres de todos los arquitectos, más o menos de los años, cuáles eran las obras. Todas estas cosas me resultaban muy, Sencillo. fluían, digamos, sí, Bien, fluían. sí. Y entonces yo cuando empecé a estudiar en Colombia, empecé a estudiar un posgrado en estos temas, teoría, historia de la arquitectura y tal. Ah, Y cuando llegué aquí, la gente, yo noté que apreciaba mis conocimientos en ese campo, que cuando te dije que me invitaban a hablar a una clase o algo, era básicamente para que hablara de esto y tal.
Perfecto. Entonces, bueno, por ahí fui encontrando, creo yo, un nicho y a mí me venía súper bien porque eran cosas que me gustaban, que las sabía Ajá. y al mismo tiempo quienes me invitaban a hacer un curso o algo querían que yo hiciera cursos en esas líneas de historia, de teoría. Entonces, por ahí fue que yo me fui especializando y me fui desarrollando más en esa línea profesional. Perfecto. Y ahí es como, cómo podemos como articular eso como con las raíces? Con las raíces. Bueno, en mi casa había muchos libros. Mi papá también era profesor universitario Ah, eh, y era un tipo que tenía intereses en muchísimas cosas. Entonces uno encontraba libros de todo tipo. Habían desde libros de marxismo, por ejemplo, ya. hasta escritos de Krishnamurti o el Tao del sexo y del amor, no sé, o sea, y no habían Ay, libros prohibidos para ninguno, o sea, ahí entonces estaban. uno podía por esta biblioteca tomar lo que quisiera, qué sé yo. Y, y entonces nos sentábamos, teníamos esto es una cosa que recuerdo mucho. Las mesas del comedor de mi casa fueron siempre mesas circulares. Ya. Mi papá despreciaba profundamente la jerarquía de la mesa del comedor y no sé por qué, nunca. Entonces él siempre, no, cuando íbamos de repente a comprar una mesa, siempre decía, no, tiene que ser circular o algo que no tenga cabecera, decía él, algo que Que no no tenga tenga cabecera. cabecera. Sí. Qué Y potente. entonces nos sentábamos y lo que se producía en esa mesa después de la comida eran, nos quedábamos ahí en unas sobremesas largas, eternas, donde ellos estaban muy interesados en preguntarnos a nosotros, no solo que mi papá se pusiera a pontificar, digamos, sobre, sino que aparecía un tema, bueno, ¿y tú qué opinas, hijo? No, yo creo que tal cosa, y éramos tres hermanos, dos muy seguidos, mi hermano que me sigue a mí, tenemos 2 años de diferencia, yo soy el mayor, Ya. y después está mi hermano más chico, con él sí tenemos 10 años de diferencia, Ok. pero todos hablábamos, todos opinábamos, mi mamá, mis hermanos, y discutíamos de todos los temas. Algunas veces eran temas familiares, temas sobre nuestra relación con tíos, familias, no sé qué. A veces mi papá contaba historias de cuando eran chicos, nos contaban historias de cómo se han conocido mi papá y mi mamá, o hablábamos de una contingencia política, es decir, y era muy agradable en realidad. Ay, Era, sin duda. sí, sí, Ujú. fue una experiencia muy agradable hasta el punto que, bueno, cuando ya estábamos en la universidad, a esta mesa se integraban los amigos que a veces iban a trabajar a la casa. Y Ajá. entonces, bueno, cuando se servía el almuerzo pasaba esto, ¿no? Y un amigo me escribe un día un mail, me acuerdo, y me dice, Hugo, no sé por qué hoy me acordé de cuando estudiábamos juntos, no sé qué, y recordé específicamente el olor de la comida en tu casa y cómo nos quedamos después hablando en la mesa del comedor, no sé qué, me contaba una cosa que era muy bonita. Yo, claro, quedé como para adentro porque dije, wow, cómo lo impresionó a él haber sido Sí, parte de ese momento, ¿no? sin duda. Que para ti era natural, ¿no? Sí, se había vuelto bastante natural, se había vuelto Ajá, bastante natural. sí. ¿Y qué rol tiene la comida en tu vida? Es muy importante, muy importante. Muy importante desde distintos puntos de vista. Para mí, por ejemplo, una cosa, mm, nosotros somos católicos culturalmente, pero Ya. no religiosamente. Es Ah, decir, yo no te podría decir que pertenezco a otra religión porque nada. Pero, de hecho, cuando hice la primera comunión, sí. mi papá se aseguró de que estuviéramos con un sacerdote, un amigo de él, porque él siempre estuvo muy vinculado con los franciscanos y los jesuitas, que era un tipo muy de avanzada. Entonces, cuando nos dijo, miren, chicos, yo creo que ustedes no tienen que confesarse, porque yo nunca me he confesado en mi vida. Ajá. Y nos dijo, ustedes no tienen que confesarse porque uno se confiesa cuando verdaderamente ha cometido un pecado mortal. Pero a ver, ¿cuántos años tienes tú? 10. ¿Has cometido algún pecado grave? No, entonces no tienen que confesarse, o sea, como... Entonces te digo, culturalmente hemos vivido en un ambiente católico, pero no hemos sido de ir a la iglesia ni de...
Pero, por ejemplo, mi mamá siempre nos inculcó eh, que cuando nos fuésemos a sentar a la mesa no estuviésemos peleados como hermanos, por ejemplo. Porque uno con los hermanos pelea, qué sé yo. Sí. Entonces, ella decía, bueno, pero cuando nos llamaba a comer o lo que sea, decía, bueno, pero hagan las paces. Ya se acabó, ya pelearon, ya discutieron, ya el uno le pegó en la nariz al otro, ya sangró, ya, listo. Pasó y olvídense porque ahora vamos a compartir. Entonces tenía una cosa como, Ay, ¿no? sí, De sentarse reconciliados a la mesa a a comer. compartir Eso me la comida. parecía, digo, pensando después, me parecía muy, Mm, muy bonito. sí, Siempre hubo, ves que mi mamá era de esas madres que te expresa su amor a través de la comida, claro, ¿ves? perfecto. Entonces, hay Sí. personas que Mm, entonces, nada, uno siempre como que cuando no era solo comerte el alimento mismo físico, sino que te comías el amor de la madre, digamos, junto con el alimento. exactamente, Sí. sí. Y es algo que yo he mantenido y bueno, después para mí es encontrarme con las personas. Yo me cuido mucho también de lo que como, o sea, es como, tiene algo sagrado lo que como, ¿me entiendes? Sí, Me cuido, entonces trato de no comer cosas que considero que no le hacen bien al cuerpo, fundamentalmente. Pero perfecto. al mismo tiempo es un momento en el que yo trato, en la medida de lo posible, de compartir, ojalá una vez a la semana, invitar a algunos amigos y tal vez rememorar eso que pasaba en eso que pasaba en nuestras sobremesas en la casa, que era Ajá, comer, compartir, estar y después conversar. Y para mí eso es súper importante. Son importante, momentos muy importantes de la vida. sin duda, sin duda. Sí. Bien. ¿Y abuelos? Conocí muy poco a mis abuelos. Mi abuelo materno había muerto Ya, cuando yo nací el año 66, mi abuelo había muerto el año 63. ya, Em, Solo sé que se llamaba Jesús María, ok. Jesús Jesús María. María. Y mi madre, a pesar de que ellas fueron muchas hermanas, pero a pesar de que era de las últimas hermanas, se llamaba Ana de Jesús, por Ana lo de cual llevaba el nombre de su padre por alguna razón, sí. sí. Entonces, eso estaba presente. Mi abuela sí la conocí, a mi abuela materna, pero diría que para mí siempre fue una figura un tanto entristecida por la muerte de mi abuelo. O sea, siempre la recuerdo como guardando un duelo, por decir Un así, ¿no es duelo, cierto? sí. Entonces no me resultaba un personaje muy, muy estimulante, ni nada. La Muy quería como abuela y cercano, todo, sí. pero siempre estaba un poco gris, estaba un poco, sonreía poco, tenía siempre una actitud como de preocupación, estaba siempre como reflexiva, qué sé yo. Ah, como A mi distante. abuela paterna la conocí muy poco, porque murió como, creo que en 1970, por lo tanto yo tenía 4 años, no, Mm, no tengo chiquito, prácticamente sí. ningún recuerdo. Y a mi abuelo paterno también muy poco lo conocí, tenían una relación un poco conflictiva con mi padre, tú sabes que los hijos con los padres suelen tener relaciones un poco más complicadas y las hijas con las madres, ¿no? Eh, pero tenía una relación, claro, como eh, eh, aparentemente había sido una persona, mi abuelo, de muy mal carácter, Ah, cosa que mi papá le reprochaba permanentemente y muy poco, siempre me decía mi papá, el abuelo nunca me tocó la cabeza ni me dijo, mi amor, tal cosa o algo, nunca. O sea, era como de estos típicos papás de esa época que pensaban que su tarea era como ser un padre proveedor, listo, pero nunca tener una manifestación de cariño con un hijo, ni nada. O sea, mm, él me decía mi papá, nunca recordé que él me tocara con un cierto afecto, como de hijo, mm, abrazarte o algo así, no. Y eso creo que lo lastimaba un poco a mi padre. sin duda, sin Él, duda. en cambio, era muy querendón con nosotros, muy físico, nos tocaba mucho, Ah, nos besaba, era mucho más cercano, sí. amoroso, sí. Sí, 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 Ah, sí. más amoroso. Hugo, ¿y cómo fue que tu padre se dedicó a la academia? Mira, desde muy chico, él
mostró un gran interés por el magisterio, porque además él estudió una educación media que se hace en la normal, en la escuela normal, Los que son normalistas. los que estudian, son normalistas, claro, para salir a ser maestros del Sí, sistema, bueno, público sí. fundamentalmente. De Ujú. hecho, claro, él cuando se casan muy jóvenes con mi mamá y básicamente mi papá ya era profesor de un colegio público en ese momento. Ajá. Era un tipo muy idealista, como buen idealista de los años 60, muy cercano a las ideas del socialismo, de la Sí. teología de la liberación, Ajá. eh, y muy comprometido en ese sentido con sus estudiantes y con las comunidades escolares también, porque, no sé, él se conmovía mucho porque de repente un hijo, perdón, el padre de alguno de sus alumnos usaba, te estoy hablando de los años 60, 70, ¿no? Sí, De sí. repente llegaba y le decía, profesor, es que mi hijo me contó que usted hizo tal cosa por él o él está muy contento con su curso, le enseñaba lógica matemática. Y yo le quiero dar este regalo y le traían regalos que era como una gallina viva y mi papá no sabía qué hacer con una gallina, ¿me entiendes? O sea, Claro. entonces pero él siempre muy comprometido y los fines de semana, yo recuerdo esto, íbamos a barrios populares a hacer jornadas de títeres, a hacer, bueno, todo lo que tú te puedas imaginar. Perfecto. Em, entonces, claro, él siempre lo que quiso ser fue maestro, profesor, se entregaba mucho a sus estudiantes y después, claro, con el tiempo ya salió del sistema público porque entró a la universidad y él dirigía una carrera donde se formaban los maestros del Los sistema público. maestros. Se llamaba ya no me acuerdo, pero era una carrera en educación primaria, que sería como educación básica. Y allí iban todos los que entraban a ser después profesores de biología, sociología, qué sé yo. Y Perfecto. entonces ahí recuerdo las clases porque él me pedía, yo siempre tuve muy buena letra, mi padre también tenía muy buena letra, pero a él le gustaba la mía, entonces me decía, me llamaba y me decía, hacía unas cartulinas como se hacía en esa época. Como, claro. Entonces me decía que yo le ayudara a hacer las cartulinas, entonces yo trazaba con los lápices las líneas, guías, no sé qué. Y me acuerdo, eran unas clases sobre historia de la pedagogía. Oh, Entonces de ahí también viene mi gusto sí. por la historia, ¿no? Porque, Sí. claro, entonces yo iba poniendo ahí, él me decía, ya, escribe tal cosa, no sé qué, y ponme un par de ideas que yo con eso me acuerdo y hago la clase, no sé. Entonces yo le ayudaba a hacer esas cartulinas. Genial, Sí. genial. Entonces, como ahí vienen como las dos hebras en alguna parte, la historia y por otro Exacto, lado la academia, ¿no? Como exactamente, sí, compartiendo, exactamente. sí, tremendo. ¿Y tú cómo te has vivido los duelos? O- De manera muy distinta porque mis dos padres ya fallecieron. Mi mamá falleció, recién me había casado, tenía 25, 26 años Mm, y falleció como a los 2 meses de yo haberme casado. mm, Em, y no me lo esperaba. mm, Excepto mi mamá, no había fallecido nadie medianamente cercano a mí, ah, por lo tanto me enfrenté a la muerte con probablemente el ser que yo más quería, ¿me entiendes? O sea, sí, porque no se me había muerto un primo, un tío, un abuelo, no sé qué, no, como que... la más, eh, y ese dolor, digamos, yo le decía a Rocío, que estábamos recién casados, le decía, yo siento que yo me morí con mi mamá, como que no sé cómo explicarlo, pero hay una parte tuya que se muere también con sin ella, duda, ¿no? Me sí, costó mucho superarlo, me costó mucho, o sea, meses, quiero decir, que me sentía muy mal. ajá, eh, y bueno, poco a poco fui como elaborando lo que esto significaba, ¿no es cierto? También ver a mi papá destruido aumentaba como la sensación y tú no puedes, no hay manera de consolar a una persona, o sea, no, cada uno además siente un dolor distinto, es distinto el dolor del hijo que el dolor de quien fue el esposo, qué sé yo. sí, En cambio, mi padre, que falleció hace 2 años,
también me toma en un momento de la vida que ya uno está más grande, ya has elaborado mucho más, Ujú. pero habíamos hecho un ejercicio muy sano de decirnos todo. Por Perfecto. eso te hablaba de que los hijos tienen con los padres unas relaciones más tensas, ¿no es cierto? Al mismo Sí. tiempo que lo admiras, compites con él, le Ah, reprochas cosas, qué sé yo. Y ajá. resulta que lo habíamos conversado todo. Entonces, cuando él se fue, no, como que tú no te quedas, yo le debía haberle dicho tal cosa, debía haberle dicho que lo quería, que no lo quería, que lo amaba, que Nada no tenía pendiente, nada. nada Entonces dije, pendiente. wow, qué diferencia. Claro, la otra era porque también estaba muy chico, no es que yo me haya quedado con mi mamá con alguna sensación de deuda, tal vez de deuda de haber vivido y haberla disfrutado más tiempo en la vida. De más. Em, pero los dos, como puedes ver, son dos duelos muy distintos, muy Muy distintos. distinto. El Ujú. uno muy doloroso y que hasta el día de hoy como que eh, pensar en eso me duele, digamos. Sí. Y en cambio con mi papá siento entonces la viuda, porque mi papá se volvió a casar, y su Ya. viuda, que sabía, conocía lo unidos que éramos, y ella siempre me decía, su papá quiere a todos los hijos, pero por usted siente un cariño muy especial, me decía ella. Yo decía, sí, yo sé, yo sé. Y Ah, entonces ella estaba muy sorprendida y me decía, yo no sé, como que no entendía yo por qué, no sé, estaba quebrado, sí. llorando, nunca no me pasó. Entonces yo le decía, no te preocupes que estamos muy bien, o sea, Muy fue una bien. cosa muy tranquila, sí, sí. Sí, sí. Creo que en este año se han muerto 3 personas de mi familia, no muy cercanos, pero se han muerto 3 personas. Uno, un primo que tenía 40 años, o sea, bastante más joven que yo, Ajá. que se enfermó de cáncer, vivía en los Estados Unidos. Nunca pensamos que fuera a fallecer, empezó a hacer un tratamiento y todo, pero una prima muy lejana también, también que vivía en los Estados Unidos, se enfermó por COVID Ya. y falleció Oh, también. Y hace poco la esposa de un tío, que mi tío estaba mucho más enfermo que ella, eh, ella tuvo un derrame cerebral y se murió también. O sea, oh. Mm. y entonces, claro, tenemos un grupo de primos en los que hablamos sobre estas cosas. Yo siempre me quedo pensando, ¿qué pongo como mensaje? ¿No? Porque la gente pone muchos mensajes, Sí. algunos muy religiosos, otros no religiosos. Y entonces me pongo a pensar y digo, en realidad todos sabemos que nos vamos a morir. Eso es algo que lo tenemos, pero no hablamos de eso. ¿Te das cuenta? Exactamente. No, Sí. no hablamos de eso. Lo sabemos y es seguro. Entonces es extraño que algo que tú sabes que te va a ocurrir, no te prepares más para eso. Sabes que te va a ocurrir a ti, que le va a ocurrir a tu señora, a tus hermanos, qué sé yo, y no nos preparamos, no hacemos, es como negación total, no queremos hablar de Sí. eso, ¿no es cierto? Ajá. Eh, Eso me llama mucho la atención. Entonces, he descubierto últimamente que trato de decir, bueno, yo quiero, lo que deseo es que las personas que están viviendo con más dolor este momento encuentren sabiduría para comprender el significado de la muerte. ¿Me entiendes? Eso es lo Sí. único que se me ocurre poner en esos En mensajes. esos mensajes. Sí. Ujú. ¿Y para ti qué significa, Hugo, la muerte? Eh, Significa un tránsito Mm, entre esta vida que conocemos y otra que no sabemos ujú, cómo es exactamente, ¿no es cierto? ujú. Pero, pero no creo que sea el fin total, así como no soy un materialista que dice, no, esta es la única vida y este es el único cuerpo y esta es la única forma de existencia. No, porque no sé cómo explicarlo. He tenido impresiones, no, pero no son como, no es que hayan habido apariciones ni nada por el, simplemente una sensación de que la vida es mucho más que esto, digamos, que hay, ¿no? Y que trasciende, digamos, lo material y que trasciende este mundo que conocemos.
ujú. Em, y creo que estar cerca del arte te aproxima a esas cosas, por ejemplo, ¿no? Cuando tú ves una pintura y te conmueve, o lo que te decía, los amaneceres, y uno dice, ya, bueno, esto no puede ser todo, ¿me entiendes? No puede ser que todo se termine acá. Creo que tengo un sentido de la trascendencia que es religioso, pero que no es de ninguna religión, digámoslo así. Tengo Perfecto. una convicción de la trascendencia. Y en Ah, ese sentido pienso que, claro, emprendemos un viaje hacia un lugar que no sabemos porque es un viaje que no tiene retorno. ujú. Em, Eso, Perfecto, sí. sí. Y Hugo, ¿qué significan para ti los sueños? Fíjate que a pesar de que una de las obras que habían en casa eran obviamente las obras completas de Freud. Y uno de los libros que más me atraía era el libro de los sueños, el de la Mm, interpretación de los sueños. ujú. Me pasa algo muy curioso. Casi no recuerdo nada de lo que sueño. Ya. Recuerdo muy poco. Y a mí me sorprende porque mi papá era una máquina de soñar. Entonces, eh, un día que lo visité, ahora ya más grande, un día estaba de nuevo revisando la biblioteca y encontré un cuadernito y tomé el cuaderno, y Ya. era un cuaderno en el que él había anotado todos los sueños que tenía desde que mi mamá se murió. Oh, Entonces decía, hoy me encontré con Anita, me dijo tal cosa, no sé qué, y tenía hoy día tal cosa. Y iba anotando todo, todo, y yo decía, ¿cómo puede recordar los sueños? Yo no recuerdo qué sueño. De repente, claro, como que recuerdo esos sueños en los que tú vuelas, por ejemplo, ¿no? Porque es la sensación sí. como del vacío, y de repente como que te despiertas con la sensación y recuerdo, oh, estaba como soñando que volaba, pero Ajá. pero recuerdo muy poco de los sueños. Entonces, ahora, no sé si estás hablando de ese tipo de sueños o de los sueños que uno tiene como, como propósitos, objetivos o cosas así. De ambos, Hugo. Ya. Em, Sí, sí, de los que uno, digamos, de los que ocurren mientras la razón está suspendida, digámoslo así, sí, recuerdo muy perfecto. poco, Ajá. sí. Y de los sueños, soy un tipo que mm, no tiene grandes sueños, Ya. tengo microsueños, Microsueño. porque microsueños, claro, como cosas, no sé, como por ejemplo, después de nuestra entrevista, quiero buscar una receta para preparar un rico salmón, y para mí eso se vuelve un sueño, ¿me entiendes? Y se vuelve hasta que al final lo pongo en la mesa y comemos el salmón y qué rico. Es porque tengo la convicción de que si tú sueñas así como cosas que están en el ámbito de lo cotidiano, la posibilidad de esas conquistas repetidas, pequeñas, pero conquistas que se van repitiendo, Ajá. eh, te hacen más feliz, no sé cómo explicarlo, que Sí, tener suspendida tu vida por años hasta que conquistes un grandísimo sueño, ¿me entiendes? perfecto, sí. Entonces funciona como en un registro así como de lo cotidiano. Amo la cotidianidad. mm, para mí este encierro eh, ha sido de alguna manera hasta placentero. Mi señora me dice, no te acostumbres tanto, me dice. Pero claro, uno sabe que hay gente que lo ha pasado muy mal, y uno empatiza con la situación de las personas. Y incluso, incluso hay personas de nuestro propio trabajo que me dicen, yo lo único que quiero es volver a la oficina, no Ah, puedo trabajar en mi casa, no me puedo concentrar, tengo demasiadas distracciones, qué sé yo. Pero para mí no, porque yo siempre he amado los rituales cotidianos, encontrarme con alguien, tomar un café. Me interesan las personas, me interesa la gente legítimamente. Entonces yo a veces, hay gente que es más pragmática y me dice, oye, ¿y para qué gastas tanto tiempo hablando con un alumno así como, qué vas a sacar de ahí? Me preguntan, ¿no? Así como, ¿vas a hacer un negocio o están armando un proyecto? Entonces yo digo, no, estamos teniendo una conversación de la vida, no sé cómo. Y sí, esas cosas a mí me nutren mucho, me gustan mucho. sí, Sí. sí. ¿Y el tiempo, Hugo?
¿Cómo te vives el tiempo personal, el tiempo del ritual cotidiano, el tiempo de la arquitectura, el tiempo de la vida? Sí, bueno, yo mm, trato de ser ordenado con el tiempo. También, es decir, trato de ser ordenado, respetuoso con el tiempo. em, en el día, durante el día estoy muy consciente de más o menos qué hora debe ser, qué tiempo es, pero también me pasa que puedo entrar en una conversación telefónica o personal con alguien y de repente decir, oh, se nos fueron 3 horas conversando y no, y yo tampoco siento que desperdicié ese tiempo, que lo dilapidé, que podría haber estado haciendo otra cosa más importante. No, para mí esos encuentros, esas conversaciones me producen, son como alimentos, son verdaderamente Sí, fundamentales, ¿no es cierto? ajá, Entonces, pero también cuando estoy como más solicitado en términos profesionales, de entregar cosas y todo, soy muy cuadrado, digamos, con el tiempo. ajá, Obviamente podrás suponer que para mí la noción de tiempo cíclico es súper importante porque es levantarse, ver amanecer. Entonces, tengo una bicicleta estática ahora aquí en la casa, entonces hago bicicleta y mientras comienza y termina, entonces amanece. Y ay, para mí, como volver a que eso ocurra mañana me causa un placer enorme, qué tomarme un genial. café a una determinada hora, como esa noción un Ajá. poco orgánica del tiempo para mí es muy importante. Como la mesa, Eh, como la mesa circular. Sí. sí, pero también, claro, cuando uno está metido en los proyectos, en estas cosas que te obligan a tener una visión más como lineal y progresiva del tiempo, también lo hago, digamos. Puedo como moverme en esos dos tiempos. En esas dos dimensiones, sí, Sí, sí. Pero sí. para mí una claramente es trabajo y la otra es como vida, no sé, como disfrute, es como, sí, Ok, sí. sí. ¿Y el espacio? Uy, el espacio, fíjate que uno curiosamente es menos consciente del espacio que del tiempo, no sé si te pasa eso, ¿no? Uno está más pendiente de la hora que es, o de si este es el oriente o el poniente, qué sé yo. Con el espacio me pasan distintas cosas, pero digamos que con el tiempo he tenido la fortuna de decidir prácticamente yo dónde vivimos, en qué ciudad vivimos. Ajá, Hemos hecho un par de, por ejemplo, de comprar una propiedad y modificarla ya, y tenemos un acuerdo con mi señora. Ella me dice, no, tú hazlo. No te pases del presupuesto, me dice, tú hazlo y llévame cuando ya esté listo. Y eso creo ya, que elimina también mucha fricción, ¿no es cierto? Porque ella me dice, si yo voy antes, voy a opinar y probablemente a ti no te va a gustar. Entonces prefiero llegar y que esté ya todo listo y va a decir, ah, me encanta. Y entonces nos gusta tener una cierta holgura espacial, no, no así como demasiada, pero sí que ella pueda tener su espacio, yo puedo tener mi espacio, nos encontramos en otro espacio. ajá, Hemos disfrutado a veces de tener jardín, pasto, sí, salir, estar allí, ¿no es cierto? Eh, sí, salir descalzo, caminar por el pasto y como ese vínculo. Pero también hemos vivido en departamentos altos y entonces ahí tienes como la vista, tienes, ajá, son dos sensaciones que nos atraen profundamente y hemos tenido la fortuna de poder experimentar las dos. En este minuto vivimos en un departamento en un piso 10, por ejemplo. ya, Entonces yo veo aquí el Cerro San Cristóbal, que esta primavera está particularmente verde ajá, porque ha sido más lluvioso el invierno, entonces está muy verde y ver cómo se fueron llenando los árboles de vegetación, a mí me maravilla, me puedo quedar mucho tiempo mirando eso. Sí, sí, sí. lindo, sí. Y Hugo, eh, la importancia para ti de las redes, los vínculos, las redes. Em, son muy importantes.
Mm, Y, y yo diría que hay como también dos, así como el tiempo, hay dos tipos de tiempo, hay dos tipos de redes. Hay unas redes que son más laborales o profesionales. ajá, Siempre cuento esta anécdota. Yo hice una estadía en Harvard en el 2006. ajá, Y entonces un día un amigo me dijo, oye, ¿tú vas a las reuniones de los viernes? Un amigo que era colombiano y yo me lo encontré allá de nuevo, así por casualidad. Él estaba estudiando, yo solo estaba haciendo un periodo corto de unos cuantos meses. Y me ya, dijo, ¿vas a las reuniones de los viernes? Y yo le dije, no, no, ¿qué reuniones? Y me dijo, ya, vamos este viernes, yo te invito, vamos. Entonces fuimos. Y era en un espacio que era como una cafetería y se llenaba este lugar, se llenaba muy, muy, muy lleno de gente, no sé qué, y se vendía como cerveza y tal. Y entonces era una especie, yo siempre digo, era una especie como de ensayo de estar tú en una situación social como un poco más formal, como tipo cóctel o algo así. ya, Todo el mundo, yo volví a la casa y tenía un cerro así de tarjetas personales que la gente me dejaba, porque te abordaban, hola, ¿qué tal? Yo me llamo fulano de tal, ¿quién eres tú? No, yo soy Hugo Mondragón. Ya, ¿qué estás haciendo acá? ¿De dónde vienes? No sé qué. Era como, era todo como un entrenamiento de cómo hacer contactos y ampliar tus redes, que terminaba al final, que esto es muy norteamericano, con que, mira, acá está mi tarjeta, por favor, llámame o contáctame si cualquier cosa. Y yo, yo iba acumulando tarjetas y tarjetas de personas y llegaba en la noche a la casa y decía, wow, ¿qué? No, no lograba entender. Entonces, después me dijeron, no, eso se llama networking. O sea, ahí la gente está haciendo redes para contactos, nadie sabe. La gente era muy abierta. Es decir, que yo, por ejemplo, llegaba, había una página que se llamaba, en la facultad donde yo estaba, se llamaba People. Entonces tú ya, entrabas y había una persona, decía, no, yo me llamo fulano de tal y investigo sobre tal cosa. Yo decía, ah, me interesaría hablar con este tipo. Yo le mandaba un correo y esa persona siempre respondía con, juntémonos el martes de 9 a tal en tal parte. O sea, que la gente está muy dispuesta porque nadie sabe dónde puede salir una oportunidad laboral o de hacer un proyecto de investigación o qué sé yo. Que nosotros en los países latinos no funcionamos de esa manera porque no, uno funciona más bien como con referidos. Te conozco, no te conozco, que me mandaron un correo, no lo voy a responder porque no sé quién es, ¿me entiendes? O sea, ellos no, ellos están en una situación siempre como, mira, estoy abierto al mundo porque no sé, pero están las otras redes, digamos, que son las redes más afectivas, sí, donde está la familia, y yo tengo una visión muy particular de familia porque es una visión extendida. Hay unos que son familia por vínculo como de sangre, podríamos decir, sí, pero sí, hay una familia que yo he elegido también y ellos me han elegido a mí y para mí son tan importantes como mi familia de sangre, ¿me entiendes? Entonces, sí, con ellos trato de mantener los vínculos, con ellos, bueno, cuando podíamos juntarnos, me junto, pero si no, trato de, aunque sea un mensaje de WhatsApp, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me acordé de ti. Esta mañana le mandé a un amigo cuyo padre falleció hace muy poco, le dije, le mandé un mensaje, no lo he querido molestar en este tiempo porque no hace ni un mes, pero solo le dije, me acordé y quería saber cómo estabas, punto. ¿No? Entonces sí trato de mantener esas, y sé que eso es una tarea en realidad, pero yo no la sufro como una tarea así, sino que sé que es como las plantas, como te dicen que hay que cuidarlas, echarles un poco de agua, esas son las amistades. sí, Y me precio de tener dos o tres muy buenos amigos, amigos que cuando tú has tenido problemas verdaderamente graves han estado ahí, te han dicho, no te preocupes, ¿me entiendes? O sea, no te preocupes que acá estoy yo. perfecto. Eh, y eso para mí es muy valioso, De gran valor. Ujú. sí. Hugo, eh, me quedó una pregunta pendiente y resonando, eh, Dime. en realidad varias, pero quisiera preguntarte en términos del espacio, el espacio vacío, ¿cómo se El vive? espacio vacío me atrae Sí, muchísimo, me gusta mucho. sí, De hecho, por mucho tiempo, em, y casi tiranamente,
no permití que compráramos muebles con mi señora, excepto la habitación que teníamos. Ya. Entonces teníamos una cama y lo de la habitación, y ahora yo le decía a ella, mira, vivíamos en departamentos pequeños, entonces yo le decía a ella, ¿por qué vamos a llenar disfrutemos de este espacio, pero no lo llenemos de muebles que después no tenemos ni para, y además somos nosotros, o sea, entonces, sí, no tengo problemas con el espacio vacío, es más, me atrae, me gusta y en general tratamos ya de poner muy pocas cosas donde estamos. em, y no tengo, claro, no tengo ese impulso de llenar el espacio, ¿no es cierto? De tratar de Sí, llenarlo. Creo que el espacio vacío es un lujo. ok. Como yo lo veo, digamos, es como Sí, un lujo, sí, ¿no? sí, Que me doy, sí. sí. Y en ese sentido, la relación del lleno y el vacío, ¿cómo te llevas con los espacios así como llenos? Me complican los espacios más en cambio, sí, me siento como descolocado, me siento agredido, diría yo. Cuando hay muchas cosas en un espacio, me descompone. Sí, Ah, no lo manejo bien, la verdad. perfecto, Eh, sí. esa práctica como muy como excesiva del espacio, cuando las personas llenan de muchos objetos, me, me produce un cierto rechazo, sí. Ah, No es para mí un lugar confortable entrar a un espacio muy lleno. muy De sí. hecho, por ejemplo, ¿qué me pasa cuando hemos ido a ver las casas de Pablo Neruda, que están llenas, llenas, llenas de todos sus recuerdos y todo, y yo me salgo rápidamente? Es un síntoma de que me genera una cierta fobia. De Y más. mi mujer se queda y da vueltas y, ¿viste? Después me dice, ¿viste tales cosas? Y ella le toma fotos a todo. Entonces, ¿viste tal cosa? Y yo, no vi. Yo entré y salí rápidamente porque me angustió como La el exceso de sensación, cosas. Sí, sí, sí. sí. Y, y quisiera preguntarte, es como un poco ligado con toda nuestra entrevista, ¿qué significa el amor para ti, Hugo? El amor. El amor es todo, para mí significa todo. Si no tuviéramos amor en la vida, no tendría sentido vivir, yo pienso. O sea, Ajá. y el amor es como un árbol porque digamos, se va encarnando de distintas maneras. Uno ama a sus hermanos y los ama con un amor fraternal, ama a sus amigos también con un amor fraternal, amas a tu pareja de otra forma, a tus padres. Es decir, realmente para mí es súper importante el amor. eh, y dar amor creo que es casi más importante que recibirlo. No sé no te podría decir por qué, pero se experimenta una enorme satisfacción en dar amor de manera desinteresada, no sé, y ese amor se manifiesta de múltiples formas, ¿no es cierto? No sé, te hablaba antes de la comida, por ejemplo, ¿no es Sí. cierto? De invitar a un grupo de amigos a la casa y preparar algo para ellos. Es una forma de dar amor, pero también eh, desprenderte de un libro que te gusta mucho porque descubriste que un estudiante en realidad debiera tener ese libro. Y Ajá. entonces le das el libro y es un gesto de desprendimiento y en eso hay amor, ¿me Ay. entiendes? Hay una cosa como, eh, soy amoroso con los animales, me gustan los animales, particularmente los perros, pero todos los animales, pero como he tenido perros y los perros me conmueven mucho, no sé, porque Ah, tienen esa cosa con uno, ¿no? Hay gente que me dice, no, a mí me gusta el gato porque el gato es independiente. Está bien, pero es que el perro te enternece porque tú internet. llegas y él está ahí esperándote a las 2 de la madrugada que Ay, fuiste a una fiesta o algo, él está ahí y está siempre ahí esperando. Y esa como incondicionalidad de ese animal a mí me conmueve muchísimo. Los quiero mucho a los perros, a los animales en general. Em, Así que como que trato de que ondas de amor salgan de mi cuerpo hacia el mundo, ¿me perfecto. entiendes? Sí, Sí. eso es lo que trato de hacer, sí. Sí, sí. Sí. Hugo, eh,
estamos terminando nuestra entrevista y yo quería terminar esta entrevista preguntándote a propósito de estos contrapuntos, ¿no? Es como el ejército, la vida familiar, Sí. la historia y lo presente, el pasado versus el futuro, etcétera, etcétera, con estas zonas como de dimensiones tan distintas que van convergiendo como en este presente. Yo quería preguntarte, es como, aquí es como desde tu propia historia, la relación para ti entre la línea recta y la curva. Ah, amo las líneas rectas, no sé por qué, amo las figuras rectilíneas, los cubos, los paralelepípedos. Ajá, em, Tienen algo rotundo, tienen algo, no sé, em, lo cual no significa que no aprecie las figuras. Digamos que en un paisaje amo las figuras curvilíneas, ¿no es sí, cierto? Como sinuosas. Un camino que se va pegando así como a la cota de una montaña me parece algo muy atractivo, sugerente, me emociona, digamos. Pero en arquitectura en general amo las rectas, la línea recta. Em, entonces, claro, diría que son como dos universos formales, el de la arquitectura, el arte. Desde muy niño yo dije, a mi padre le gustaba Carballo, entonces siempre trató de convencerme, ¿no? Y me llevaba a ver, mira, este cuadro es magnífico. Yo le decía, no, a mí me gusta Kandinsky. Entonces él estaba así, ¿con qué te gusta? Unas triángulos, unas cosas. No sé, me sentí atraído y esas son cosas que son de la empatía, diría yo, no sé, de la Einfühlung, como dicen que es como, no sé, me atrae y hay sí. otras cosas que no te atraen, pero claro, así como me siento muy atraído en el arte y en la arquitectura por la línea recta y las figuras geométricas, y como una noción de orden muy rotunda, también en la geografía disfruto mucho las figuras orgánicas, digamos, un lago que tenga ahí, un río, por ejemplo, un río que cae en cascadas, no sé qué, y se va como desarmando, también es muy atractivo para mí. ¿Y el color? El color. Soy un poco monocromático con los colores. En general me gustan mucho los colores oscuros, el gris, el azul profundo. Ajá, El negro casi no me gusta. ya. Puedo tener cosas de color negro, pero no me gustan. Pero también me gusta mucho el amarillo. El amarillo es un color que me gusta mucho y siempre compro flores amarillas para la casa. Ah, Siempre. Nos gusta mucho comprar flores para la casa. sí. Eh, entonces yo trato de traer flores amarillas. No sé por qué me gustan, las veo Ah, puestas ahí y me acuerda también de García Márquez, que hablaba de un personaje al que lo seguían las mariposas amarillas. Entonces él amarilla. iba y estaba siempre con una nube de mariposas amarillas. Entonces hay algo con el color amarillo que me resulta muy atractivo. Ajá, perfecto. ¿Sí? Hugo, agradecidísima de esta entrevista y sin duda, es como, esta entrevista va a ser como un amanecer. Así que, Qué Hugo, lindo, qué lindo. muchas, muchas, muchas gracias. Gracias a ti, Susana. Un placer Muchas haberte gracias. tenido. Gracias. Bueno, ok. Chao. Chao.